Bien, resolvamos el problema 1 y 3, en donde vamos a ver algunos conceptos como la presión, ¿verdad?, que ejerce un cuerpo rígido y también la presión que ejerce un fluido. La presión que ejerce un fluido, ¿verdad?, a determinados objetos. Entonces, vamos a recordar cómo se define la presión, qué magnitudes intervienen y también vamos a mencionar, ¿verdad?, el empuje hidrostático que presenta o que se presenta actuando sobre un cuerpo cuando este cuerpo está en el interior de un fluido. Empecemos, por ejemplo, con el problema número 1, en donde vamos a recordar acerca de la presión. ¿Okay? Bien. Cuando hablamos de presión, debemos de recordar, ¿verdad?, que la presión es la relación entre la fuerza que ejerce un cuerpo entre el área, ¿no? Entonces, la presión es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre el área. Entonces, de esta ecuación, ¿verdad?, o de esta equivalencia física, podemos darnos cuenta que el área es inversamente proporcional a la presión y la fuerza es directamente proporcional. Eso quiere decir que para una misma fuerza, a mayor área, menor presión, y a menor área, mayor presión. Por ejemplo, veamos en el caso de este objeto que tenemos por aquí, este ladrillo, de 3 kilogramos, y tenemos que ver la presión que ejerce en las diferentes caras que tienen. Primero vamos a ver con la cara, no, con la cara 1. ¿No? Entonces vamos a poner aquí, letra A, con respecto a la cara 1. Bien. Si ponemos sobre el piso, ¿verdad?, este ladrillo, tomando en cuenta la cara 1, ¿verdad?, apoyada sobre el piso, entonces la presión que ejerce sobre el piso será equivalente a la fuerza, ¿verdad?, del ladrillo, ¿no?, la fuerza que está presente en el ladrillo, es decir, el peso del ladrillo, ¿no? Entonces, si el ladrillo tiene una masa de 3 kilogramos, su peso será de 30 newton, ¿no? Muy bien, y tenemos que dividirlo, ¿cierto? Vamos a dividir esa fuerza en el área que está ocupando dicha cara, ¿no? La cara 1, por ejemplo, si observamos el gráfico, tiene 30 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Eso quiere decir que la región rectangular de la cara 1 corresponde, ¿verdad?, a un área de 30 centímetros por 20 centímetros. Bien, recordemos, ¿verdad?, o debemos de tener cuidado con las unidades, ¿no? Entonces, en este caso, como están en centímetros, vamos a cambiarlo a metros, ¿no? Por ejemplo, 30 centímetros es equivalente a 0,3 metros y 20 centímetros es equivalente a 0,2 metros. Entonces, el área de la región rectangular sería 0,3 por 0,2 y 0,3 por 0,2, eso es equivalente a 0,06 metros cuadrados. A 0,06 metros cuadrados. Muy bien, finalmente tocaría dividir la fuerza entre el área. Por lo tanto, la presión entonces sería igual a 30 dividido entre 0,06 metros cuadrados. De donde obtenemos 500, ¿no? 500 newton por metro cuadrado. 500 newton por metro cuadrado. Bien, y el newton por metro cuadrado, ¿verdad?, es representado por la unidad pascal, ¿no?, PA, ¿cierto? Muy bien, entonces ya tendríamos, por ejemplo, la presión que ejerce la cara 1 sobre el piso. En este caso, podemos darnos cuenta que la clave sería la letra B. La letra B sería la clave. Pero bueno, veamos la cara número 2, ¿no? ¿Okay? Veamos qué sucede con la cara número 2. Cara número 2. De la misma forma, la presión que ejerce la cara número 2 va a depender de la fuerza, ¿verdad?, que está ejerciendo el cuerpo sobre el área, ¿no? Entonces, si movemos el ladrillo de alguna forma y hacemos ahora que la base sea la cara 2, ¿verdad?, lo que vamos a obtener es el ladrillo sigue teniendo la misma masa, por lo tanto, tendrá el mismo peso, 30 newton. Sin embargo, la superficie en la que se va a repartir esos 30 newtons va a cambiar, porque ahora la cara es la cara 2. Y la cara 2 tiene una superficie de 0,2 metros de largo, ¿cierto? Y de ancho 10 centímetros, o sea, 0,1 metro. Por lo tanto, el área de esa región rectangular será 0,1 por 0,2. Y 0,1 por 0,2, eso es 0,02. 0,02 metros cuadrados. Finalmente, al dividir 30 entre 0,02, obtenemos 1500. 1500 newton por metro cuadrado. O sea que por metro cuadrado se ejerce una fuerza, ¿verdad?, de 1500 newton, es decir, 1500 pascales.
Entonces, estas unidades son pascales, ¿no? Newton por metro cuadrado, pascales. Por lo tanto, la letra es, la solución, ¿verdad? Sería la clave B. Pasemos ahora al ejercicio número 3. Vamos a tratar de colocar el límite. Bien. En el caso del ejercicio número 3 vamos a determinar la presión que ejerce un fluido a un cuerpo sumergido en él, ¿no? Que está en el fondo en este caso. Y también vamos a ver la fuerza hidrostática que actúa sobre este objeto, que viene a ser una moneda. ¿Okay? Entonces, nos dan el área de la moneda, ¿no? La moneda tiene un área de 4 centímetros cuadrados de área. Bien. Entonces, vamos a recordar, ¿no? Si recordamos, la presión hidrostática, o sea, la presión de un fluido, en este caso el fluido es agua, ¿no? Entonces voy a resaltar que el fluido es agua, ¿no? ¿Okay? Entonces todo este fluido corresponde a un líquido conocido, agua. Bien, entonces recordemos, la presión hidrostática, pH vamos a colocarlo, presión hidrostática, ¿verdad? Es igual a la densidad del fluido, ¿verdad? Por la gravedad, por la altura, ¿ok? Por la altura en la que se encuentra el objeto en este caso, ¿no? Entonces, dependiendo de a qué altura se encuentra el objeto, va a experimentar diferentes presiones, ¿no? Cerca de la superficie experimentará una presión diferente en una posición que está al fondo, ¿no? Muy bien, entonces según el gráfico vamos a reemplazar los valores, ¿no? Entonces tenemos la densidad del líquido, no la tenemos, ¿no? Pero debemos de conocerla de antemano, ¿no? La densidad del agua es por metro cúbico en un metro cúbico, ¿verdad? En un metro cúbico de agua vamos a encontrar 1000 kilogramos de agua. Por lo tanto, la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí es 1000. ¿Ok? Bien. La gravedad se asume que es 10, ¿verdad? 10 metros por segundo cuadrado. Y la altura a la que está sumergido en metros, ¿verdad? La moneda es de, como está al fondo, 0,8. Muy bien, entonces, bueno, podemos multiplicarnos. 10 por 0,8, eso es 8. Y 8 por 1000, eso es 8000. Y como estamos hablando de presión, ¿verdad? Es 8000 newton por metro cuadrado. Es decir, 8000 pascales. Muy bien. Entonces, dentro de las claves, ya veo que la clave es la letra D, ¿no? Porque es 8 kilopascales, ¿no? 8000, ¿no? Recuerden que se puede abreviar, ¿verdad? Este 8000 pascales como 8 kilopascales. Bien, resolvamos ahora el problema 2 y 4. En la número 2 vamos a nuevamente determinar la presión que ejerce un bloque sobre cierta superficie, pero en este caso el plano, ¿no?, de superficie ahora está inclinada. Y en la número 4 vamos a determinar la presión que presenta, ¿okay?, algún objeto que esté en el fondo del recipiente. Entonces vamos a notar aquí que hay dos líquidos e incluso, ¿verdad?, nos dan la presión atmosférica. Entonces vamos a ver qué realizar en este tipo de casos, ¿no? Bien, empecemos con el primer caso. Para el caso número 2 tenemos un bloque, ¿no? Entonces de alguna forma el bloque está sobre una rampa cuya inclinación, ¿verdad?, es de 37 grados. Nos piden determinar la presión del bloque de 10 kilogramos sobre la superficie del plano inclinado. Muy bien. Bueno, aquí lo interesante, ¿verdad?, que se va a hacer es, bueno, cada vez que tenemos un bloque inclinado, lo más recomendable, ¿verdad?, es graficar de alguna forma una línea paralela al plano, ¿cierto?, que pase por el centro de gravedad del bloque y por ahí, ¿verdad?, trazamos nuestros dos ejes, ¿no?, de forma perpendicular en este caso, ¿no? Sería perpendicular que pase por el centro, ¿no?, de nuestro bloque. Ok, entonces más o menos la idea es esta, ¿no? Trazar nuestros ejes perpendiculares, el eje Y y el eje X, y de alguna forma ver cómo podemos hacer, ¿no?, para determinar la fuerza que esté sobre el eje Y, ¿no?, es decir, una fuerza perpendicular al plano inclinado, ¿no? Entonces, bien, si tenemos un bloque, ¿verdad?, de masa 10 kilogramos, entonces ese bloque, ¿cierto?, tiene, ¿verdad?, como peso desde el centro de gravedad perpendicular hacia abajo, ¿no? Si su masa es 10, su peso será de 100 newton, ¿cierto? Si su masa es 10, por 10 serían 100 newtons. Muy bien, entonces ese sería su peso. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer, okay, recordando un poco, ¿no?, geometría, okay, entonces lo que tenemos que hacer aquí es de alguna forma descomponer dicha fuerza de color naranja, okay, acá está la fuerza de color naranja, ¿no?, el peso que dije que era 10 newton, y de alguna forma debemos de descomponerlo en sus componentes rectangulares. Pero para descomponer de esa forma tenemos que saber el ángulo, ¿verdad?, que forma, por ejemplo,
en esta posición. Tenemos que reconocer cuál es la medida de este ángulo. Y bueno, por geometría, ¿verdad? Podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que el ángulo formado ahí en esta posición justamente es el mismo ángulo con el que el plano se ha inclinado. Entonces, normalmente, cada vez que tengamos estas situaciones, va a ocurrir eso, ¿no? Si el plano se inclina a 37 grados, el ángulo formado entre el eje Y, ¿cierto?, y el peso, ¿no?, el vector del peso, va a formar justo el ángulo correspondiente al grado de inclinación de la rampa. Entonces, de esa forma ya podemos determinar en las componentes rectangulares, ¿no? Entonces, vamos a descomponer esta fuerza de color naranja, la vamos a descomponer en dos. Entonces, por aquí voy a descomponer esta fuerza en una fuerza correspondiente al eje Y y otra fuerza correspondiente al eje X. Pero bueno, la que me interesa, ¿verdad?, va a ser solamente la fuerza correspondiente al eje Y, porque es la fuerza que actúa de forma perpendicular al plano inclinado, ¿no? La que actúa de forma perpendicular al plano. Entonces, recordemos, ¿no?, si tenemos un ángulo de 37, entonces las proporciones es 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, el vector, ¿cierto?, de la fuerza que está en el eje X será como 3K, el vector de color naranja va a ser como 5K, y el vector que está sobre el eje Y, este es el eje Y, va a ser como 4K, ¿no? Entonces, si el peso es como 5K y el peso es 100 Newton, entonces la proporción es de 20, ¿no? O sea, 5 por 20 me da 100. Por lo tanto, aquí la fuerza, ¿verdad?, correspondiente en el eje Y será 4 veces 20. Por lo tanto, aquí será 80 Newton. Y aquí en la componente que corresponde al eje X será 3 por 20, o sea, 60 Newton. Entonces, esto lo hacemos, ¿verdad?, utilizando el triángulo notable de 37, ¿no? 3, 4 y 5. Recordemos sus proporciones. Muy bien, entonces eso quiere decir que la fuerza que está ejerciendo el bloque sobre el plano inclinado es de 80 newton. Entonces ya podemos hallar la presión. Entonces ya podemos decir que la presión, ¿verdad?, que ejerce el bloque, la presión que ejerce el bloque es fuerza sobre área. La fuerza que está ejerciendo el plano inclinado es de 80 newton. ¿Ok? Bien. Y el área, ¿verdad?, el área que tiene el bloque, la parte inferior, aquí nos indica, ¿no?, es la misma que la de la parte superior, ¿no? 20 centímetros cuadrados. Pero debemos de recordar que el área debe de estar en metro cuadrado, ¿no? Así que vamos a cambiar esta equivalencia, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de recordar? Bueno, debemos de recordar que en un metro hay 100 centímetros. Y si le vamos al cuadrado, tendremos que en un metro cuadrado hay 10.000, ¿no? 10.000 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que para pasar de centímetro cuadrado a metro cuadrado tenemos que dividirlo entre 10.000, ¿no? De 10.000 para 1 tengo que dividir entre 10.000. Eso significa que 20 centímetros cuadrados para pasarlo a metro cuadrado tengo que dividir entre 10.000. Entonces pasamos a dividir 20 entre 10.000. Muy bien. Si dividimos, ¿verdad?, vamos a obtener, bueno, son dos ceros, sería 0,002, ¿no? Entonces sería 0,002 metros cuadrados. Sería, ¿no? Sí, así sería, ¿no? Dividimos entre 10.000 al 20, lo dividimos entre 10.000 y vamos a tener 2 milésimos, ¿no? 2 milésimos, así es. Muy bien, y luego quedaría entonces dividir 80 entre 0,002, ¿no? O sea, 80 entre 2 milésimos, obteniendo 40.000. Entonces, la presión que está ejerciendo el bloque es de 40.000 newton por metro cuadrado. Pero recordemos que newton por metro cuadrado es pascal, y el 1000, ¿verdad?, podemos abreviarlo como kilo, ¿cierto? Entonces sería 40 kilopascal, ¿no? 40 kilopascal. Entonces la clave sería la clave B. Bien, para el problema 4, entonces, ahora sí vamos a determinar la presión, ¿verdad?, la presión que hay, que actúa en el fondo del recipiente. Muy bien, el fondo del recipiente. Entonces, si me encuentro al fondo y veo que el recipiente también está abierto, ¿no?, de alguna forma, si me encuentro al fondo, lo que voy a experimentar, ¿verdad?, es las presiones que estén sobre de mí, ¿no? Si estoy en este punto, las presiones sobre de mí son todas las presiones que voy a experimentar, ¿no? Entonces, de alguna forma, si el recipiente está abierto, entonces está presente la presión atmosférica, también está presente, porque sobre del agua encontramos otro líquido, ¿verdad?, el líquido de algún aceite, ¿no? Acá aceite, y acá está la densidad del aceite, y debajo del aceite encontramos otro líquido, ¿no?, el agua. Entonces, de alguna forma, entonces voy a colocar aquí. De alguna forma, si me encuentro al fondo, ¿verdad?, la presión en el fondo será equivalente a las presiones que se experimentan. Entonces, si estoy al fondo, voy a experimentar, por un lado, la presión del agua más la presión del aceite. Y como el recipiente está abierto, entonces también voy a experimentar la presión atmosférica, ¿no? De alguna forma, los gases de la atmósfera, ¿verdad?, la mezcla de gases que tenemos en la atmósfera, ejerce presión.
de alguna forma. Y aquí nos la dan, ¿no? Aproximadamente la presión atmosférica es de 100 kilopascal. Muy bien. Veamos entonces, calculando, ¿no? Vamos a calcular la presión que está en el fondo, que va a ser equivalente a la suma de estas tres presiones, ¿no? Muy bien, entonces empecemos con la presión del agua, ¿no? La presión del agua es densidad por gravedad por altura, ¿no? Entonces vamos a recordar, ¿no? La presión es densidad del fluido, del líquido, por la altura a la que me encuentre del líquido, por la gravedad, ¿no? Bueno, densidad por gravedad por altura, ¿no? Muy bien, entonces la presión del agua es 1000, ¿cierto? Era 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. Bien, y la gravedad es 10 y la altura a la que me encuentro con respecto al agua es de 1,2 metros, ¿no? Más la presión que se ejerce en el aceite, ¿verdad? Es la densidad del aceite. Bueno, en este caso la densidad nos la dan en gramo por centímetro cúbico, así que lo vamos a tener que transformar en su equivalente, ¿no? En kilogramo por metro cúbico, ¿no? Entonces la idea es que cuidar las unidades, ¿no? Si el agua está en kilogramo por metro cúbico, la densidad del aceite también debe estar en kilogramo por metro cúbico. Bueno, cambiarlo, ¿verdad? De forma sencilla, ¿cierto? Es multiplicarlo por 1000, ¿no? De alguna forma, es multiplicarlo por 1000 a esta unidad, ¿no? Pero vamos a ver de dónde sale, ¿no? Entonces, si tengo 0,75 gramos por centímetro cúbico, yo quiero cambiarlo a kilogramo arriba, y bueno, en un kilogramo hay 1000 gramos, ¿cierto? Y quiero cambiarlo por kilogramo por metro cúbico, ¿no? Y en un metro cúbico vamos a obtener, bueno, en un metro hay 100 centímetros, y 100 centímetros al cubo serían 2, 4, 6, 1 millón, ¿no? Sería 1 millón, ¿no? Bueno, ¿qué tal si colocamos 10 a la 6? 10 a la 6, ¿no? Sí, no, 10 a la 6 es 1 millón. Muy bien, 10 a la 6 centímetro cúbico. Entonces, de esta forma podemos simplificar las unidades. Gramos con gramos se va. Y bueno, como acá es 10 a la 6 y 1000 es 10 al cubo, entonces 10 a la 6 entre 10 al cubo sería 10 al cubo, ¿no? Por lo tanto, quedaría 0,75 por 10 al cubo, que es multiplicarlo por 1000, ¿no? Y obtenemos kilogramo por metro cúbico. Entonces, de esa forma, multiplicando por 1000, tendríamos 750 kilogramos por metro cúbico, la densidad del aceite, por la gravedad que es 10 y por la altura, ¿no? La altura con respecto al aceite es de 0,8, ¿no? 0,8. Más la presión atmosférica que es 100.000, ¿no? Entonces voy a colocarlo con todas, con todo, ¿no? Como es 100 K pascal, es 100.000, ¿no? Bien, multiplicando aquí tenemos 12.000. Aquí obtendríamos 8, 10 por 0,8 es 8, sería 8 por 0, 0, 8 por 5 es 40, llevo 4, 8 por 7 es 56, más 4 sería 60. Bueno, 6.000 y por aquí 100.000. Muy bien, entonces 100.000 más 12.000, 112.000 más 6.000 serían 118.000, ¿no? Entonces tendría 118.000, que eso es equivalente a 118 kilopascales. Esa sería la respuesta.